buenas noches, bienvenidos al programa número 44 de Desafío 2018, aquí en la cuarta temporada por C5N. Poco a poco el peronismo opositor parece ir uniéndose. El jueves pasado tuvo lugar una reunión muy importante en la Mesa de Acción Política en la que participaron Hugo Moyano, Héctor Daer, Felipe Solá, gente de la Cámpora. Estuvo, por supuesto, la autoridad del partido, José Luis Lloja, el Chino Navarro. Y además hubo en un par de reportajes un guiño, sendos guiños, de Sergio Massa como queriendo, amagando, acercarse a ese sector. Pareciera que el peronismo de la foto, como se la llamó a la foto, a la reunión de Schiaretti, Urtubey, Pichetto y Massa, va desdibujándose y armándose en el otro núcleo, lo que José Nathanson después va a analizar como los dilemas del kirchnerismo ampliado. Vamos a entrevistar a Felipe Solá para hablar de este tema. Le vamos a preguntar si lo que los une, para usar una frase trillada pero bien gráfica, no es por ahora más el espanto que el amor, sino es más la oposición que la propuesta. Y también en el programa de hoy vamos a entrevistar a Hernán Lacunza, el ministro que maneja el segundo presupuesto más importante del país, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que mañana va a estar presentándolo en la legislatura. Con él vamos a hablar, por supuesto, de las idas y vueltas del conflicto con los docentes. Hubo un cruce hoy entre Lacunza y Baradel, le vamos a preguntar por el presupuesto y también le vamos a preguntar, la provincia de Buenos Aires también va a otorgar un bono a los empleados públicos como la Nación, y está Emanuel Álvarez Agis preparando una presentación que nos tiene a todos en medio del misterio. Todo eso, pero antes... Hace pocas horas se conoció finalmente el decreto que otorga el anunciado bono, en este caso para los trabajadores en blanco del sector registrado. Y tal como había trascendido, el decreto ya publicado es mucho más flexible, mucho más, si se quiere, favorable para el sector empresario de lo que en un principio se podía creer. ¿Por qué? Se va a pagar en 2 cuotas, como se sabía. En el artículo 3 del decreto dice que las partes podrán adecuar la implementación en materia de plazos y montos para aquellas actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis, y presten atención a este tipo de redacción, especialmente en crisis o declinación productiva. Es decir, que una empresa puede argumentar estar en declinación productiva, que en la Argentina de hoy son la inmensa mayoría de las empresas, como para decir no estamos en condiciones de pagar el bono, o no estamos en condiciones de pagarlo en 2 cuotas, o no estamos en condiciones de pagarlo por completo. Pero también es más flexible de lo que se creía por el artículo 4, que dice, las partes que hayan acordado revisión salarial en las paritarias también podrán establecer modificaciones en el otorgamiento de este bono, tanto en plazos como en monto. Es decir, que si bien hay 5.000 pesos a otorgar en 2 cuotas, esto va a estar sujeto a estas restricciones que les acabo de mencionar en un decreto que acaba de salir publicado. Y ya que estamos con el bono, lo que quiero compartir con ustedes es cuánto representa el bono en relación a el derrumbe que ha sucedido, el derrumbe que ha sucedido con salarios, con jubilaciones y con la asignación universal por hijo. Lo que quiero compartir con ustedes es el deterioro que ha habido en salarios, en jubilaciones y en asignación universal, y hacer unas cuentas para ver lo triturado en que han quedado esos que forman parte de los ingresos básicos de la población. Lo primero que vamos a ver es salarios. Estos son datos elaborados por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Unidad Popular.
Acá están viendo pérdida del salario promedio del sector privado en blanco, pérdida en relación con la inflación. En el año 2018, la pérdida acumulada mes a mes de lo que se fue cobrando en relación a lo que debería haber sido el salario en caso de haberse ajustado con la inflación, en el año 18, para el promedio de los trabajadores registrados en blanco, la pérdida fue de 57.470 pesos. Eso proyectando lo que queda del año, noviembre y diciembre, para todo 2018, 57.500 para redondear. Si uno toma toda la gestión de Mauricio Macri, en comparación de 2015, comparando qué hubiera pasado con el ingreso de los trabajadores en blanco, si se hubiese ajustado por inflación en relación al ajuste que efectivamente tuvieron, la pérdida fue mucho mayor. 117.581 pesos perdieron de poder de compra, de poder adquisitivo. El bono, que acaba de salir por decreto, de 5.000 pesos, representa apenas el 8,7% de lo perdido en promedio por los trabajadores registrados en blanco en el año 2018 y representa solamente el 4,3% de lo perdido desde la gestión Macri. Hicimos una cuenta. ¿Cuánto es el acumulado de la pérdida total? Porque eso es la pérdida para cada trabajador. Hicimos una cuenta y es multiplicar la pérdida por trabajador por la cantidad de trabajadores que hay en el sector privado en blanco, que son aproximadamente 6.300.000. La pérdida, que es multiplicar la pérdida individual por los 6.300.000, arroja que lo perdido en poder de compra por el conjunto de los trabajadores en blanco del sector privado fue de 362.000 millones de pesos. Una enormidad, por eso estamos titulando esto salarios triturados. Y si hacemos la cuenta desde diciembre de 2015 a lo largo de toda la gestión de Macri, la pérdida acumulado, y esto es solo de los trabajadores en blanco, llega a 740.000. Esto es salario. Pasemos ahora a asignación universal por hijo, también triturada por la inflación. La pérdida, haciendo el mismo cálculo, el Instituto de Pensamiento de Políticas Públicas, cuánto deberían haber cobrado de haberse ajustado por la inflación respecto a cuánto efectivamente cobraron. La pérdida del 2018 fue de 2.109 pesos, desde que asumió Mauricio Macri, 4.337. Multiplicado por la cantidad de beneficiarios de la asignación universal por hijo, que son más o menos 2.200.000, da que la pérdida del conjunto son 4.600 millones en el 2018 y de 9.500 millones desde que asumió Mauricio Macri. Y vamos ahora a las jubilaciones trituradas. Haciendo el mismo ejercicio, el instituto calculó que la pérdida para los jubilados que cobran la mínima en el 2018 fue de 13.244, la pérdida desde diciembre de 2015 fue de casi 30.000 pesos. Multiplicado la pérdida individual por los más o menos 4,5 millones de jubilados que están cobrando la mínima, nos va a dar la pérdida del conjunto de los jubilados. En la placa siguiente, eso arroja una pérdida de 59.600 millones para el año 2018 nada más, y de 134.000 millones para la gestión de Macri. Podemos entonces sumar las pérdidas acumuladas de los salarios, de los beneficiarios de la UH y de los jubilados que cobran la mínima. En el 2018, sumada la pérdida, da 426.200 millones, y la pérdida desde que asumió Mauricio Macri, 880 y pico mil. ¿Cuánto representa para el 2018? Representa el 2,3% del Producto Bruto Interno. Una enormidad. Y esto, además de triturar salarios, además de triturar beneficios de la UH y además de triturar jubilaciones, tritura la economía. Porque esta es la fuente básica, el ingreso de trabajadores, jubilados y beneficiarios de la UH, es el alimento básico del consumo.
deteriora el consumo, hace que la economía marche lo mal que está marchando. Estamos todos aquí en el estudio expectantes de cuál es la presentación que nos tiene preparado en su habitual desafío Emanuel Álvarez Agis. Buenas noches, Emanuel. Reconozco, debo confesar que no tengo idea por qué está este dinosaurio, por qué están estas manzanas y por qué están estos billetes. Perfecto. Buenas noches, Marcelo. Muy buenas noches. Vamos a tratar de explicar el bono desafiando probablemente la idea económica más arraigada en el sentido común, que es que el ahorro es la base de la fortuna. Ajá. Y para eso vamos a tratar de explicar cómo funciona la economía completamente. Vos vas a hacer con un dinosaurio, 4 manzanas, plata, un libro y eso que ahora vamos a decir qué es. Ajá. Vos vas a ser los empresarios, yo voy a ser los trabajadores. Vamos a suponer que vos sos todos los empresarios, yo todos los trabajadores. Y en el primer ejercicio vamos a hacer la operación más habitual, que es que yo voy a trabajar en tu empresa y vos me vas a pagar un salario. Sí. Vamos a suponer que trabajo toda una jornada completa y vos me pagás 4.000 pesos de salario. 1, 2, 3, 4.000 pesos de salario. Perfecto. Como sos bastante ahorrativo con lo que pagás de salarios, pijotero, es un salario bastante bajo, así que yo me lo voy a gastar todo en consumo. Yo produje 4 manzanas, vos me pagaste 4.000 pesos, te voy a devolver los 4.000 pesos. Ahora en mi carácter de consumidor y voy a consumir las 4 manzanas. Caritas. Caras. Dale tiempo. Fíjate lo siguiente, hagamos el ejercicio de tu empresa. ¿Cuánto pagaste? ¿Cuántos fueron tus costos? 4.000. ¿Cuántos fueron tus ingresos? 4.000. Saliste hecho. Sí. Vamos a hacerle caso a la abuela y vamos a suponer que el ahorro es la base de la fortuna. ¿Sí? Y entonces, nuevamente, vos me vas a pagar a mí 4.000 pesos, yo voy a ahorrar 2.000, ¿y cómo ahorro yo? Dejando de consumir. Sí. Entonces te voy a dar 2.000 y yo te doy solo 2 manzanas. 2 manzanas, perfecto. Vamos a hacer la cuenta de tu empresa. ¿Cuáles fueron tus costos? 4.000. ¿Y cuáles fueron tus ingresos? 2.000. ¿Tu resultado es? Perdí 2.000. Perdiste 2.000. Mi ahorro es 2.000. Fíjate, el ahorro no es la base de la fortuna, es la base de tu pérdida. Yo estoy ahorrando 2.000 y las empresas están perdiendo 2.000. Esa es la situación en la que está hoy la economía argentina. Las empresas están vendiendo menos, los consumidores están intentando ahorrar. ¿Por qué? Porque se viene la mala. Digamos. Los que pueden. Los que pueden. ¿Qué dice la economía tradicional que pasa exactamente en esta situación? Dice que cuando yo ahorro, pongo la plata en eso que está ahí, ¿qué es? Un banco, una caja. Un banco. Perfecto, un banco. Es un banco. Entonces voy a poner este ahorro en el banco y lo que dice la teoría tradicional es que cuando a vos te cayó la demanda, lo que vas a hacer es pedir un crédito para invertir y que mi caída de demanda va a ser compensada con una mayor inversión. ¿Te das cuenta que esto es un poco... Que el ahorro va a la inversión. Exacto, que el ahorro financia la inversión. Entonces el ahorro es la base de la fortuna o, como decimos los economistas tradicionales, el ahorro financia la inversión. Esto se da de patadas con la realidad de que cuando vos ves que te cae la demanda, sería muy raro que vayas a pedir un crédito a un banco para invertir. O sea, hoy las empresas que le está cayendo la demanda no están pidiendo créditos en los bancos para invertir. ¿Porque a quién le van a vender? Nada. Bueno, entonces ahí es donde el gobierno, increíblemente, negando la teoría tradicional, intenta darle una solución a este problema. Y dice, paguemos un bono. Démosle un bono a los trabajadores para salir de esta trampa que es que vos estás perdiendo 2.000 pesos y yo estoy consumiendo nada más que 2 manzanas, no 4. Ahora, el bono no se supone, Manuel, que lo que intenta es, además de atenuar esos salarios triturados, jubilaciones trituradas y demás, ¿no intenta darle algún impulso al consumo? Bueno, justamente fíjate que es contra la teoría tradicional, porque el gobierno lo que está diciendo no es a los trabajadores ahórrense el bono, porque esa es la base de la fortuna. Lo que está diciendo es consúmanselo. Fíjate, un gobierno que dijo, yo vengo a fomentar la inversión, ahora está pidiendo que haya más consumo. Ajá. Ahora, ¿cuál es el problema? Los empresarios que están diciendo, no puedo pagar el bono, no tengo plata. De hecho... Se lo están permitiendo con este decreto bien flexible. Y de hecho vos estás 2.000 pesos abajo, o sea que no podrías pagar el bono. Entonces, ¿cuál puede ser la solución a este problema? Es pedir la plata prestada. Fíjate qué pasaría si el banco te presta la plata para pagarme el bono. Vamos a darte un crédito por 2.000 pesos, vamos a suponer que el bono es de 2.000 pesos. Sí. Y vos, ¿a quién le tenés que dar el bono? A vos. Dámelo. Te lo doy. Como yo vengo bastante con hambre, te lo devuelvo. Y te llevas las 2 manzanas. Fíjate qué pasó. Solucioné tu pérdida, consumo más
y vos con esa plata vas a poder devolver el crédito. Dos problemas que tiene el bono. Primero, ¿cuánto te pueden llegar a cobrar ese crédito en este contexto? Carísimo. Carísimo, 66% la tasa de base, 100% O sea, lo que estás descubierto. diciendo es que el gobierno en este caso está contra lo que venía diciendo, actuando razonablemente bien, más allá de las objeciones que Más hay. allá de que el bono tiene muchos peros, y parece que finalmente no va a ser tan bono ni tan grande, pero en línea general, Como criterio, como concepto. como criterio, está bien. ¿Cuál puede ser el segundo problema? Que vos me des el bono de 2.000 pesos y yo vaya al banco, pero a buscar esto, Es dólares. un dólar. Si yo ahorro y encima ahorro en dólares, probablemente el problema no se solucione. Este debate que estamos teniendo, si el ahorro financia la inversión o el ahorro es la base de tu pérdida, es el mismo debate que dieron estos dos señores en este libro que trajimos hoy. Keynes versus Hayek. Dos próceres, uno del keynesianismo y el otro del liberalismo económico. Estado ausente versus Estado presente, intervencionismo versus libre mercado. ¿Sabes qué dijo Keynes en el medio de la crisis de 1929? Salió en la radio Keynes, era un economista bastante mediático. Ajá. Dio una entrevista y le dijo, le quiero hablar a todas las amas de casa. ¿Y qué les dijo? Les quiero decir que ustedes cada vez que ahorran 50 centavos, dejan a una persona sin trabajo. Me parece que esa idea keynesiana es la que está por atrás del bono, que la verdad que si es tan amarrete y tan sofisticado como lo que vos acabas de decir, probablemente termine siendo una buena idea puesta en práctica de manera bastante eficiente. Clarísimo, queda claro además que Manuel es profesor universitario. Ahí me queda una duda. ¿Qué hace ese dinosaurio ahí? Lo vamos a revelar en el próximo capítulo. Queda ahí el misterio. Vamos a dejar el misterio. Enseguida entrevistamos, gracias Emanuel. Gracias a vos. Enseguida la entrevista a Felipe Solá. Estamos con el diputado Felipe Solá. Gracias por venir, Felipe. Hola, gracias por invitarme. Bueno, explicando, ¿no? Didáctico. Muy interesante, parece. Tenía algo de mago, ¿no? Sí, parece. Sí. Felipe, ¿estabas al tanto de los detalles del bono? No, de los detalles del decreto no. De cómo salió, no. Estuve hoy a la tarde en una larga reunión en IPA, que es una asociación que tiene algunos años, pero se llama Industriales Pymes. No sé si dice por la Argentina o de Argentina, donde había una cantidad de distintos rubros. Bueno, el bono era una preocupación. ¿Qué decían los empresarios? ¿Le iban a pagar? ¿Lo querían pagar? No, decían que no podía ser un decreto en consulto, que había rubros y rubros, tamaños de empresa y tamaño de empresa, y que la situación de la mayoría de las pymes industriales en Argentina es pésima, que muchos han quebrado, se han fundido. Había textiles, por ejemplo, que perdieron el 60% de sus afiliados en términos de una entidad empresaria, textiles, ¿no? Una entidad empresaria de textil perdió el 60% porque se fueron, dejaron la actividad. 60%. 60%, sí. Y dicen que al paso que van, lo único que ellos están es esperando si se van a fundir antes o después, siempre hablando mucho antes del 10 de diciembre del año que viene. No solo textiles, también metalúrgicos, madereros, había de todo allí. Ahogados por la tasa de interés, imposibilitados de pedir crédito, endeudados con la AFIP en algunos casos, endeudados por equipamiento en algunos otros, endeudados por stock, por compra de stock en otros, y con las ventas cayendo, muriendo con las ventas. Te paso la política Muy partidaria. mal lo vi. Te paso la política partidaria, no sé si escuchaste el comienzo del programa, decía que parece que el peronismo empieza a confluir en un solo sector, pero decía que parece también que por ahora los une más el espanto que el amor, el espanto al gobierno que el amor entre ustedes. A mí me parece que cuando hay una acción política colectiva grande, usar la psicología para tratar de entender qué le pasa a cada uno no es el mejor punto de partida. ¿Cuál sería el mejor punto de partida? El mejor punto de partida es que este país está muy mal, lo que acabamos de ver, la pérdida del salario, 18 puntos cayó el salario promedio del sector formal desde el 10 de diciembre del 2015 hasta hoy.
18%. Sí, veíamos ahí los datos. Claro, y este año 12. De esos 18, 12. 12 puntos en lo que va del año. Por otra parte, la inflación fue mucho mayor fue mayor para los jubilados que para para la mitad fue 47% aquí para atrás, ¿no? De octubre a octubre. Para el hombre común. Y para el jubilado fue 51%, por el tipo de compras que hace. Eso queda claro, Felipe, entre ustedes. Bueno, yo empecé así porque lo quiero decirte, si un país está así, lo que uno hace es hacer que la política sea un medio para unirse, para cambiar las cosas, para ganar y cambiar las cosas, ¿no es cierto? Entonces ya no es un deporte ni una forma de vivir la política, sino que se transforma en una necesidad, digamos, muy urgente de adquirir músculo, como se llama, de forma tal de poder cambiar la situación. Por supuesto, mientras tanto hay que ponerse de acuerdo sobre qué queremos para Argentina y qué podemos hacer en Argentina. Bueno, eso también decía, por el momento es más oposición, queja, descripción de lo que está sucediendo y se escucha poco alternativas, proyectos, propuestas. A mí me parece, Marcelo, que digamos, la gente, el televidente tiene derecho a saber algunas cuestiones básicas. Yo creo que no nos van a separar esas cuestiones básicas que hacen al modelo a aplicar, al modelo de desarrollo a aplicar, sino que en todo caso habrá estilos diferentes según cada precandidato. Y también me parece que el paso del tiempo, que no queda tanto tiempo, 6 meses para mayo. Bueno, más aún. Sí, lo que va a hacer es que las definiciones se vayan precipitando y se vayan aclarando, los temas de candidatura se vayan aclarando. Ahora, estamos de acuerdo en muchas cosas. Por ejemplo. Por ejemplo, estamos de acuerdo que lo que se firmó con el fondo no se puede cumplir. No se puede cumplir. En el mejor de los casos genera unos 250.000 desempleados nuevos el año que viene. Es decir, en el mejor de los casos hay una suba de la tasa de desempleo de 8,9 creo que es ahora, o 9, no me acuerdo si es 8,9 o 9,8, se va a 12. Y en el peor de los casos se va a 14, 13, y pico, casi 13,8, 13,9, que serían 850.000 desempleados. En función del crecimiento poblacional también, ¿no? Por otra parte, en el peor de los casos podemos llegar a perder 5 puntos del PBI el año que viene. Lo del fondo no se puede cumplir. ¿Qué más? No se puede cumplir. Lo demás, los salarios tienen que recuperarse. ¿Cómo? El 70% de lo que vendemos se lo vendemos a argentinos que compran en la Argentina. Entonces tienen que recuperarse en paritarias, siempre y cuando, digamos, modificando la cuestión con el fondo, vos tengas hacia las empresas una posibilidad de mejora, de esperarlo hasta que la mejora del mercado, digamos, les permita salir. Me refiero a toda esa enorme cantidad de pymes que dan el 75-80% del trabajo en la Argentina, ¿no? Tengo dos últimas preguntas, Felipe. La primera, ¿entendiste las declaraciones de Massa como un guiño, como una señal de acercamiento a lo que están generando ustedes en lo que José después va a analizar como el kirchnerismo ampliado? ¿Lo entendiste así? Si uno llama a la unidad y después a la unidad para cambiar este modelo, ¿no? Para cambiar la Argentina con todo lo que cueste, pero cambiarla, darle otro rumbo y tratar de que sea definitivo, no puede decir mi límite es fulano. En todo caso mi límite es Macri, pero mi límite no es alguien que esté en contra de este modelo económico. Por lo tanto, no hago exclusiones y no lo excluyo a Massa tampoco. ¿Pero entendiste que Massa les hizo un guiño o no? Sí lo entendí, sí, claro. Sí lo entendí, por supuesto. Te invito a escuchar, queda una pendiente, te invito a escuchar el análisis de José y después te la formulo. Muy buenas noches, Nathanson. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Vamos a hablar, si te parece, de lo que hemos dado en llamar el kirchnerismo ampliado. Por ahí no es exacta la definición en el sentido de que no todos los dirigentes, sectores y estructuras de las que vamos a hablar se reintegraron formalmente al kirchnerismo. Sí son sectores que en algún momento estuvieron cerca de Néstor o de Cristina Kirchner y que han mostrado algún tipo de reacercamiento a la órbita kirchnerista. Vamos a ilustrarlo
con una superproducción que hizo el equipo de Desafío 2018 y que te invito, ahí la estamos viendo, mira. Superproducción. Sí, superproducción galáctica, mira, ahí la tenés a Cristina y las cabezas quedaron como un poco decapitados, pero bueno, se entiende la idea de ahí tenés a Alberto Fernández, tenés a Alberto Rodríguez A, tenés al mismo Felipe Solá, está Daniel Arroyo, pasa girando también Hugo Moyano, es decir, diferentes satélites girando alrededor de Cristina Kirchner. Seguramente muchos de ellos no compartirían esta puesta en escena que hicimos, esta puesta gráfica que hicimos, pero básicamente la expresidenta sabemos que tiene por lejos el mayor caudal de votos de cualquiera de los posibles candidatos que andan circulando, y aunque todavía no se sabe si va a jugar, si no va a jugar, si va a jugar dentro del peronismo, si va a jugar afuera del peronismo, qué es lo que va a hacer, sigue siendo como el eje alrededor del cual giran muchos de estos dirigentes. Ahora, 3 dilemas, Marcelo, de este kirchnerismo empleado. El primer dilema es ético, que es cómo separan muchos de estos dirigentes que se fueron del kirchnerismo hace muchos años, algunos que nunca estuvieron en el kirchnerismo, caso Alberto Rodríguez A o Juan Grabois, que lo vemos ahí también flotando en la galaxia. ¿Qué posición tienen respecto de la cuestión de la corrupción, sobre todo en los últimos años del kirchnerismo? ¿Cómo se emparan en relación a eso? Vamos a ver una foto que ilustra este dilema, que es la foto que se sacaron un grupo de dirigentes kirchneristas, muchos de ellos muy cercanos a Cristina, el año pasado en ocasión del Día de la Lealtad, cuando fueron a visitar a Julio De Vido al penal de Seiza. Es decir, frente a la detención de Julio De Vido, o de Amado Vudú, o de algún otro dirigente kirchnerista, ¿cuál es la posición? ¿Es un preso político? ¿O es una persona que debe cumplir su condena porque está acusado correctamente de corrupción? Este es un dilema que me parece que ¿Cómo compatibilizas esa foto con la frase de Juan Grabois, Cristina sí sin corrupción? Bueno, efectivamente, eso es lo que me parece que es uno de los dilemas éticos que está frenando, digamos, o que puede ponerle algún tipo de dificultad a esta rearticulación del kirchnerismo ampliado. Segunda cuestión, Marcelo, ¿qué ofrecer a la sociedad? El primer dilema, decíamos, era ético, el segundo es político. ¿Qué le va a ofrecer el kirchnerismo, el peronismo conteniendo el kirchnerismo a la sociedad, que no sea la utopía regresiva de volver a los años dorados del 2003-2015, digamos? Uno tiene la impresión de que la sociedad siempre está buscando cosas nuevas y que hasta ahora ese discurso, más allá de la oposición al macrismo, que obviamente hay que hacerle, que es el punto de partida de todo esto, ese discurso de ofrecer algo nuevo no está. ¿Qué va a ofrecer el peronismo o el kirchnerismo ampliado en materia de inseguridad, de narcotráfico, de corrupción, de servicios públicos? Bueno, una serie de cuestiones que quedaron seguramente pendientes de la última década. Y decíamos, primer desafío ético, segundo político, ¿y el tercero? Último sociológico. Vamos a ver una placa que ilustra algo de lo cual ya hablamos en este programa, que es la fragmentación del mundo popular en la Argentina. Fíjate cómo fueron creciendo los sectores populares en cantidad de personas entre el 98, el 2003 y el 2015, y esto a su vez se puede dividir en trabajadores asalariados, trabajadores por cuenta propia, trabajadores del servicio doméstico, perceptores de plan de empleo. Dentro de cada una de estas categorías hay muchas subcategorías. Este mundo popular, este mundo del trabajo, que es el mundo que el peronismo y el kirchnerismo está llamado a expresar, es un mundo que se ha heterogeneizado y fragmentado mucho. Bueno, se puede suturar desde arriba y desde la oposición esta fractura del mundo popular. Me parece que este tercer dilema, que no es ético, no es político, sino es sociológico, es el tercer dilema que enfrenta el kirchnerismo ampliado. Gracias, José. Felipe, ¿cuál te parece el más difícil de los tres? El económico, ¿no? El restituir lo perdido a la gente. No es ninguno de los que mencionó él. No, él mencionó el ético. El ético. En la propuesta, sí. Ahí podrías incluir el económico. La propuesta es el económico. Esa te parece más difícil. La propuesta es el económico. Sí, es el más difícil, porque si vos no sos corrupto, no permitís que haya corruptos abajo tuyo. Y si vos, digamos, está clarísimo que la gente no soporta la corrupción, está clarísimo que la plata que manejás exige un nivel de honestidad absoluta, y está clarísimo también que esa plata es de todo, ¿no es cierto? Entonces, en mi caso yo voy a descartar totalmente la posibilidad de la corrupción, y creo que ha habido corrupción en el gobierno anterior, como lo ha habido en otros gobiernos también, y como lo hay en este gobierno. Y que el tiempo dirá si la justicia fue justa, si no fue justa, si las investigaciones fueron las correctas, si hubo un avance excesivo de la justicia, como parece a veces, sobre todo. Igual lo que no se puede es exaltar y transmitirle a la gente la idea de no tenemos ningún corrupto, no ha habido ninguna corrupción, estamos todos contentos acá. Y eso me parece que es un gravísimo error.
¿Lo de Grabois no te parece que puede caer de manera inverosímil y hasta ingenua en la sociedad pensar que en el kirchnerismo hubo corrupción y Cristina no tuvo nada que ver con eso? Grabois es un tipo joven, muy decidido, y lo que está es tratando de mandar... Grabois como... Bueno, puede tratar de mandar un mensaje diciendo esto es lo que no vamos a permitir, lo de su generación, por ejemplo, o lo que le está diciendo a su generación. Me parece que en Grabois pesa también, como en mí, la situación actual y lo que han sido estos 2 años y medio, ¿no? Eso pesa muchísimo. Tenemos que pensar en eso primero. Ahora, con respecto a la corrupción, siempre hay corrupción. Bueno, hay corrupción si uno no está desatento, o está mirando para otro lado, o es socio. Digamos, no hay digamos, o es sonso, o es socio, o está desatento. En los 3 casos es grave. En los 3 casos es grave, absolutamente sí, es grave. Ahora, hay que resaltar también que hay todo un dispositivo judicial y mediático muy fuerte contra el gobierno anterior, que no tiene, digamos, la misma actitud con este gobierno, por ejemplo, ¿no? Y hay que resaltar también que tenemos una justicia que no es capaz de actuar cuando está en el gobierno alguien que es acusado de corrupto, sino que siempre actúa después, ¿no? Dijiste que el principal desafío es el económico, cómo hacer para plantear... Sí. ¿Quién es el economista que hoy a fin de año vamos a tener 108% del PBI en deuda, total? El economista que hoy por hoy te genera más confianza como para entregarle, confiarle la conducción de una situación difícil como la que seguramente va a ser el final del gobierno de Macri? Es un poco temprano para, siendo precandidato y habiendo tantas incertidumbres, definir un ministro de Economía. Lo que yo sí tengo es un equipo de economistas excelente, que son Arnaldo Bocco, ¿no es cierto?, Miguel Pese, Eduardo Hecker. Yo creo que, digamos que allí hay un muy buen nivel. Fernando Peirano, economista de ciencia y tecnología, ¿no es cierto? Y por último... Mariano Kesterboim, economista de la industria, y además un equipo de sociólogos y sociólogas y de investigadores sobre la realidad argentina actual. No investigan tanto para atrás sino para adelante, que es lo interesante. Por último, va a estar muy bien rodeado en ese sentido. Va a estar acá después de la pausa Hernán Lacunza, presentando el presupuesto. Vos fuiste gobernador, ¿cuánto tiempo en la provincia de Buenos Aires? 6 años. 6 años. ¿Qué le preguntarías al ministro de Economía de la provincia que vos gobernaste? Le preguntaría por qué yo, teniendo menos de la mitad en dólares del presupuesto que tiene ahora la provincia de Buenos Aires, pude tener 28 días de clase, 27 días sin clases por paro en 6 años, y en la provincia se llevan más de 40 días en apenas 2 años y medio. Otra vez, ¿cuál es? Teniendo menos de la mitad del presupuesto en dólares. Sí. ¿Tuviste cuántos días? 10.000 millones de dólares es lo que recibí, después se achicó muchísimo por la devaluación inmediata. ¿Cuántos días sin clase? 27. En los 6 años. En los 6 años, sí. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Vamos al corte y cuando volvamos con el ministro de Economía, que mañana va a estar presentando el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza.